amados? Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Qué maravilloso es estar aquí. Tome su asiento. Qué maravilloso estar aquí en el mejor lugar, la casa de Dios. Es un hermoso día, un hermoso momento que estamos pasando juntos. Gracias al Señor por todas las personas que han estado ministrando de una u otra manera, nos han bendecido. Hemos sentido a Dios, la presencia de Dios. Me alegro mucho de verlo a Jerónimo. Dios te bendiga, Jerónimo. Me alegro de verte aquí en la casa del Señor. Me alegro realmente. Te vi entrar y se alegró mi alma. Lo mismo que cada uno de ustedes, este gran pueblo que llenó prácticamente el templo en este día martes, que ha venido para escuchar palabra de Dios, y glorias a Dios por eso. Amén. Dios hace todo. Ahora su Biblia, por favor, en Juan capítulo 10. Traigo una palabra en el temor del Señor, lo hice en consagración, en oración a Dios. Creo que Dios quiere ministrar nuestros corazones. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Nueva Traducción Viviente dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Vida plena y abundante. Vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Para qué vino? Mi propósito es darles vida plena y abundante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, muchas gracias por darnos esta bendición tan grande de estar aquí congregados en tu nombre. Gracias porque nos estamos deleitando en tu presencia. Realmente podemos afirmar que mejor es un día en tus atrios. Gracias por tu presencia y gracias por todo este gran pueblo que se ha dado cita para escuchar palabra. Dios amado, quiero que tú tomes el control de mi vida, que sea tu mismo corazón hablando a nuestro corazón, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, en tu mano encomiendo mi vida. Amén y amén. El título que le puse a esta enseñanza: maldita religión. Medio fuerte, pero considero que es así mismo. Podría decir horripilante religión, horrible religión, asquerosa religión. Y bueno, opté por maldita religión. A ver, considero que donde no hay vida de Dios, se convierte en una simple religión. Religiones hay miles en el mundo. Hay más de 4.000, más ampliamente, más de 4.000 religiones en el mundo. Con sectas, inclusive, va mucho más. Y permanentemente siguen saliendo nuevas religiones y nuevas sectas en todo el mundo. Y digo esto: cuando no hay vida de Dios en las personas, la persona se transforma en un simple religioso. Y la religión lo único que produce es fanatismo. Fanatismo hacia alguien inexistente, hacia alguien a quien realmente no conoce. La religión, amados, la religión te ata. La religión te limita. La religión hasta incluso te aparta del verdadero propósito de Dios.
La religión te hace creer que viniendo a los cultos, cantando los himnos, dándote ofrenda y esas cosas, que eso es todo. Y es suficiente. Pero la verdad no es así. Eso es necesario, pero no es suficiente. Porque hay mucho más que eso. ¿Por qué usted cree que Jesús trató tan duramente a los religiosos de su época? Jesús trató muy, pero muy duramente a los religiosos de su época. A esos religiosos que entienda bien, amados. Esos religiosos a los cuales él trató muy duramente, oraban, ayunaban, daban sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus limosnas, asistían a los cultos, eran parte de los ritos y religiones. Sin embargo, no eran aprobados por Dios. Al contrario, causaban repugnancia al corazón de Dios con todos esos ingredientes que le estoy mencionando. Jesús dijo de ellos que viendo no veían y oyendo no oían. ¿Sabe por qué, amados? ¿Sabe por qué? Porque no se trata de religión. Entienda esto. No se trata de religión. Se trata de relación. Jesús no vino para traer una religión más en todo el mundo. Jesús vino para que nosotros tengamos una relación. Vino para restaurar la relación que estaba rota. Repito, Jesús vino para salvarnos y para restaurar esa relación, no religión, para restaurar esa relación que estaba rota. Se rompió allá en el huerto del Edén. Adán y Eva, nuestros primeros padres, disfrutaban de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Yo solo puedo imaginarme lo bello de aquel huerto del Edén. Dios hablaba con ellos, ellos hablaban con Dios. Una comunión hermosa, una comunión extraordinaria, una comunión tan divina en aquel tan precioso huerto de Edén. Pero luego vino el pecado y el pecado cortó esa bendita relación y después fueron expulsados directamente del huerto del Edén. Pero después vino el segundo Adán. Y el segundo Adán vino para restaurar esa relación que se había roto con el primer Adán. Este segundo Adán vino para dar su vida, para salvarnos y para reconciliarnos con el Padre y para restaurar esa relación que estaba rota. Vino para dar su vida para que nosotros como sacerdote, real sacerdote de Dios, podamos tener acceso directo al trono de la gracia y las 24 horas del día nosotros podamos disfrutar de una verdadera relación con Dios. Y aquello que fue perdido en el huerto del Edén a través de Jesucristo, nosotros en una verdadera relación podemos disfrutar de esa vida plena y abundante que es a través de Él. Denle un fuerte aplauso. Porque realmente eso hay que aplaudirlo. Jesús no vino para traer una religión más de las miles. Jesús vino para traer una verdadera relación con el Padre. Aleluyas. Relación. Relación tiene que ver por lo menos dos partes, ¿verdad? Por ahí se ve en las redes sociales una persona y dice entre su informe, en una relación. ¿Sí? O sea, está en una relación con alguien. No sé qué tipo de relación, pero está en una relación. O por ahí le pregunta a alguien, ¿cómo es tu situación con fulano, con fulano? Nos estamos conociendo. ¿Pero cómo? ¿Están de novios? No, nos estamos conociendo. Bueno, yo soy viejo, evidentemente, no entiendo esa parte. Nos estamos conociendo.
Y eso es una relación. Dos partes que se van conociendo uno a otro. Algunos se conocen bien y permanecen, otros se terminan desconociendo del todo. En una relación de Dios con el hombre, tiene que haber un mutuo conocimiento. Por una parte, ¿conoces a Dios? Sí, pastor, yo estoy cantando los himnos. No te estoy preguntando si sabes los himnos. Te estoy preguntando si conoces a ese Dios a quien le está cantando los himnos. Pastor, yo estoy dando mis ofrendas y mis diezmos y mis primicias. No te estoy preguntando si estás dando tus diezmos y tus ofrendas. Te estoy preguntando si conoces a aquel Jesús a quien le estás dando tus ofrendas. Sí, yo estoy sirviendo. No te estoy preguntando si estás sirviendo a Dios. Te estoy preguntando si estás conociendo a ese Dios a quien le estás sirviendo. Predicaba hace unos domingos atrás en la Santa Cena más precisamente sobre María, en la casa de Simón el leproso. Había muchos discípulos ahí. Estaban los apóstoles, discípulos, seguidores de Jesucristo. Sin embargo, muy pocos lo conocían. María la conocía. Se postró, derramó el perfume, conocía quién era el que estaba ahí. Pero Judas era uno de los 12. Era un discípulo del Señor. Vio todo lo que Jesús hizo, pero Judas no sabía quién era el que estaba ahí. No lo conocía. Y muchos de los que vieron el milagro de la resurrección de Lázaro eran seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús, pero sin embargo murmuraron y criticaron a María. ¿Sabe por qué? Porque no conocían a Jesús, no sabían, no conocían quién era a ese Jesús a quien ellos le estaban siguiendo. No conocían a ese Jesús a quien le estaban sirviendo. Yo ya he repetido esta frase porque me quedó grabado a fuego. Una frase de David Wilkerson que dice: muchas veces estamos haciendo más y más para un Cristo a quien conocemos cada vez menos. Porque no se trata de religión, se trata de relación. Por un lado, ¿le conoces? ¿Conoces su carácter? ¿Conoce cuando está contento? ¿Conoce cuando está alegre? ¿Conoce cuando te abraza? ¿Conoces el fuego? ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Estuviste en su presencia? Por un lado. Por otro lado, una relación de dos, la otra parte. ¿Te conoce? Sí, pastor, pero estoy sirviendo, Estoy yendo al hospital, glorias a Dios por eso. Glorias a Dios. Estoy limpiando el templo, glorias a Dios. Estoy predicando, estoy profetizando, estoy liberando endemoniados. No te pregunto eso. ¿Tienes certeza de que Él te conoce? Porque ¿sabe por qué pregunto? Porque hoy, y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, hoy hay mucha gente sirviendo, pero ni conocen a Dios, ni Dios le conoce a ellos. Hay muchos que están profetizando y Dios no le conoce. Hay muchos que están echando fuera demonios y Dios no le conoce. Hay muchos que están haciendo muchos milagros y Dios no le conoce. No sabe quién es. Y en algún día se encontrará con una sorpresa. Pero Señor, en tu nombre, no te conozco. No sé quién sos. Están sirviendo a Dios religiosamente,
siendo correctos religiosamente, pero no están teniendo una relación con Dios. No hay comunión, no hay una verdadera intimidad. Ranzo Ribaraya. Viven religiosamente correcto, pero no tienen una verdadera relación con Dios. Jesús vino para hablar algo nuevo, algo diferente que ninguna religión podía ni puede ahora hacer. ¿Sabe de qué habló Jesús? Jesús habló de vida plena y abundante. Jesús habló de ríos de agua viva, ríos que corren, que fluyen. Jesús vino para establecer un reino diferente, donde sus hijos puedan vivir una vida plena en Él realmente. Una vida abundante en Él. La pregunta es, y contéstate a ti mismo con toda sinceridad, ¿dónde está tu deleite? ¿Qué es lo que está llevando tu mente? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿En qué realmente te estás deleitando? ¿Te estás deleitando en Dios? ¿Él es tu deleite? ¿Él es tu agua en el medio del desierto? ¿Se da cuenta, amados, por qué le puse este título, Maldita Religión? Porque la religión te hace creer algo que no es. La religión te hace sentir correcto cuando no estás correcto. La religión te hace sentir bien cuando realmente no estás bien. La religión te hace sentir que estás cerca cuando en realidad estás lejos. Jesús trató tan mal a estos religiosos, repito, que oraban, que ayunaban, diezmaban, asistían a los cultos, eran parte de los ritos, de las ceremonias, pero simplemente vivían una vida religiosa. No tenían nada de Dios. Por favor, Carlitos e Isaías. Mateo 23, 27. Fíjese cómo Dios le trata a estos religiosos que aparentemente estaban bien. Es más, algunos de ellos eran admirados por otros. Le admiraban, querían copiarlos, querían imitarlos, querían ser como ellos, porque eran correctos religiosamente hablando. Por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera, a la verdad, se muestran tan hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hipócritas, llenos de apariencia. No se interesaban por lo interno, se interesaban por lo externo, por la apariencia. Por eso Jesús le dice sepulcro blanqueados. Por fuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Por fuera eran santos, por fuera eran dignos de admiración tal vez, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Su correcta religión les impedía reconocer que por dentro estaban muertos, que no tenían vida de Dios. Como ellos se sentían religiosos correctamente,
repito, les impedía reconocer que por dentro estaban podridos, llenos de pecado, lleno de inmundicia, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de... Y usted puede enumerar una larga lista. Lucas 10, 25 al 37, vamos a leerlo. Está la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, Jesús con suma maestría, Jesús es el gran maestro, con suma maestría saca a luz lo que había en su corazón. Léelo, por favor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús acá saca a luz lo que realmente había en el corazón, que por ahí la gente no se daba cuenta, pero a Dios no nadie le puede engañar. Estos religiosos eran capaces de amar a unos, pero al mismo tiempo eran capaces de odiar a otros. Eso no es Dios. Amaban a algunos, pero odiaban a otros. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Si usted recuerda el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, Jesús le pide de beber a la mujer samaritana que estaba en el pozo. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú me pides a mí agua de beber, siendo tú judío y yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa. Los samaritanos odiaban a los judíos. Hay todo un contexto de guerra, de pleitos y un montón de cosas que hacía que entre ellos había un odio tremendo. En la parábola que dice Jesús, un judío cayó en manos de ladrones. Pasó el sacerdote judío, de largo. Pasó el levita judío, de largo. ¿Quién vino? Un samaritano. Un samaritano que vino, lo curó, como todo que hemos leído. Le llevó al mesón, le dio 2 denarios. El samaritano odiaba al judío, supuestamente, o los samaritanos odiaban a los judíos, y los judíos, pero sin embargo el samaritano fue el que
Pero ayudó al judío. Ayudó al que lo odiaba. Ayudó al que lo menospreciaba. Ayudó a aquel que lo aborrecía. ¿Usted me está comprendiendo? Y Jesús le pregunta, ¿quién es que hizo, quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Si yo le pregunto a usted, ¿usted qué me respondería? ¿Quién de los tres que hizo lo que tenía que hacer? ¿Quién? ¿Quién fue? El samaritano. Cualquiera de nosotros responderíamos al samaritano, pero ellos no contestaron samaritano. ¿Saben lo que dijeron ellos? El que hizo uso de misericordia. Porque no querían ni mencionar la palabra samaritano. No querían ni mencionar la palabra samaritano. Por eso dice, el que hizo uso de misericordia. Entonces Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo con aquel que te aborrece. Ve tú y haz lo mismo con aquel que te odia. Ve tú y haz lo mismo con aquel que desea tu mal. ¿Sabe lo que hicieron aquellos religiosos? No lo hicieron. Eran religiosos correctos. Pero estaban atados al pasado. Atados al pasado. No podían perdonar. Religiosos correctos, pero llenos de rencores en su corazón y deseo de venganza. Precioso por fuera. Oraban, ayunaban, pero Dios no les escuchaba, los aborrecía, porque dentro de sí estaban llenos de odio, de rencor, de falta de perdón. No te estoy preguntando si estás sirviendo, te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios, cómo está tu corazón. Era basura y vacay. Era basura y vaquías. Vamos un poquito más. Eran religiosos, hermosos, divinos, dignos de alabanza y de admiración, pero llenos de un orgullo terrible. Y Dios resiste a los soberbios. Al altivo lo mira de lejos. Vamos, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me río por no llorar. ¿Se da cuenta por qué puse maldita religión, asquerosa religión? No quiero hablar mucho. Religiosos que pensaban que por cumplir con ciertos ritos y ceremonias
por cumplir con ciertas cosas. Eso les daba derecho a ellos a sentirse superiores a los demás. Religiosos que pensaban porque cumplir con ciertos requisitos les daba derecho a menospreciar a los demás. No soy como este pecador, inútil, inservible. Solo el religioso puede hacer eso. Menospreciar a otros, pensar que puede apuntar con su dedo horrible y hablar de lo demás y acusar delante de la gente. Un religioso que Jesús pretende que al igual que el publicano haga lo mismo, se doblegue delante de la presencia de Dios, sé propicio de mí, pecador. Eso es lo que Dios pretende, que ese religioso, precioso por fuera, haga lo mismo que ese publicano, se postre delante de su presencia y reconozca que por dentro estaba podrido, que necesitaba intervención divina, que necesitaba ayuda de Dios, que necesitaba convertirse a Dios, que necesitaba arrepentirse de sus pecados, tanto como el otro. Aleluyas. Pensaban que ellos estaban perfectos. ¿Cuántos se sienten perfectos acá? Ellos pensaban que no tenían necesidad de nada. Al igual que la iglesia, la orgullosa iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3. Menciono porque es el mismo Jesús que le habla a estos, le habla a la iglesia de la Odisea, porque es Jesús el que habla a la iglesia de la Odisea, a las 7 iglesias en realidad. Dice, yo soy rico, dice tú la Odisea, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero de aquí digo yo, rabayas, sojamayas, tú eres un miserable, pobre, desnudo, ciego y desventurado. Esa era su real condición. Pero ellos se sentían que el otro necesitaba, pero él no necesitaba. Pero delante de los ojos de Dios era un pobre, miserable. Tenían un orgullo religioso que su orgullo religioso no le permitía recibir lo nuevo. Lo nuevo era Jesús. Pero ellos tenían un orgullo religioso que no les permitía, eran odres viejos, atados a ritos y a ceremonias y a estructuras que les impedía recibir lo nuevo que venía de Dios y que era a través de Jesucristo, su Hijo amado. Somos odres viejos, incapaces de recibir lo nuevo, lo glorioso, lo maravilloso, lo divino, lo sobrenatural que Dios pretende para nosotros, para su iglesia en este tiempo. Aleluyas. Estaban muertos por dentro, pero aún podían ellos, como hacían las cosas correctamente, según los ojos de la gente, como eran pura apariencia y pura hipocresía, no reconocían que estaban muertos y podridos por dentro. Ellos pensaban que tenían la autoridad para acusar a las personas y condenar a las personas. La Biblia no habla de eso. Eso no es el Evangelio de Cristo. No me quiero ir de Jesús porque puedo hablar de cada punto un montón de textos, pero no me quiero ir de acá de este pasaje, de Jesús, los religiosos. Pero ellos neciamente pensaban que podían acusar y condenar a las personas. Juan 8 nos habla de una mujer
si te quieren anotar, del 3 al 11. Vinieron a Jesús con una mujer trayéndole los pelos a la rastra a esa mujer. Pobre mujer. A la rastra. Le pusieron delante de Jesús y le dice, Jesús, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús escribía en la arena. Ni le miró a los ojos a ellos. Ni le miró, ¿eh? Jesús seguía escribiendo acá con el dedo. La arena. ¿Tú qué dices, Jesús? Hay que apedrearla. Fue hallada en el mismo acto del adulterio. Jesús ni le miró. Jesús no le gusta de esos. Jesús no gusta de esas personas. Jesús no gusta de esas personas. No me importa lo que estás haciendo. ¿Conoces? Jesús, ese es el carácter de Cristo. No gusta de esas personas. Jesús ni lo miró, ni lo miró. Simplemente, mientras escribía, dice, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. La conciencia le empezó a acusar. Tiró uno la piedra, tiró otro, tiró otro, tiró otro. Cuando se dieron cuenta no quedó ninguno. La conciencia los acusó. Ellos sabían que por dentro estaban mal, pero no lo reconocían. Repito, por si no me entendió bien. Ellos sabían que por dentro estaban mal, pero no le reconocían. Por eso la conciencia lo consiguió, tiraron una piedra, se mandaron a mudar. Quedó Jesús y aquella mujer nada más, pecadora. Ahí sí Jesús se puso en pie y le miró a los ojos a aquella mujer. Maravilla. A nosotros ni le miró a los ojos, ni se paró. No se molestó, porque Jesús no se molesta con esa gente. Pero cuando se fueron todos, se levantó y le miró a los ojos a aquella mujer. El único que podía acusarlo porque no tenía pecado, no lo hizo. El único que podía condenarla, no lo hizo. Y era el único que no tenía pecado y no lo hizo. Le miró a los ojos. ¿Dónde están los acusadores? Se fueron todos, Señor. Se fueron todos. Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. No peques más. Aleluyas. Fariseos, religiosos, hipócritas. Por favor, Mateo 7, 3 al 5. ¿Cuántos religiosos hay acá? Diga amén. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La paja era una ramita y la viga era una madera que se usaba como columnas. Pero aquellos religiosos pretendían sacar la pajita en el ojo de su hermano. En lugar de ocuparse de sacar la viga que estaba en su propio ojo. Era una viga, Pero en lugar de preocuparse de sacar la viga de su ojo, de corregirse a sí mismo, de ocuparse de sí mismo, de corregirse a sí mismo, de quitar lo que a sí mismo le está dañando, pretendían hacerlo con el otro. Hipócrita.
Saca primero la viga que está en sus ojos, entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Asquerosa religión. Asquerosa religión. Gente que no tenía vida de Dios. Simplemente cumplía con ciertos ritos y ceremonias, pero su corazón estaba lejos de Dios. De labios, Jesús le dijo, este pueblo, como dice Isaías, de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos, lejos de mí. Ciegos, guías de ciegos. Vamos a leerlo, Mateo 15, 14. Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ciegos estaban ellos, pero pretendían guiar a otros. Ciegos igual que ellos también. Ambos caerán en el hoyo. Pero pastor, si ellos oraban, ellos ayunaban, daban su diezmo, su ofrenda, sus primicias, su limosna. Ciegos. Ciego para ver, ciego para discernir lo de Dios, para ver lo espiritual, para discernir lo que realmente es de Dios, con prioridades totalmente cambiadas. La Biblia dice en Mateo 23 que ellos colaban el mosquito y tragaban el camello. Eran minuciosos, detallistas en las pequeñeces. Y descuidaban lo que realmente era importante. Repito, eran detallistas en los detalles, en las cosas menos importantes. Pero las cosas que realmente eran importantes, las cosas que realmente ellos deberían corregir, dedicarse, lo descuidaban. Ciegos, guías de ciegos, que convirtieron la casa de Dios, que debería ser un centro de adoración, gente postrada delante de la presencia de Dios, gente realmente adorando, sabiendo a quién le están adorando. La casa de oración, donde debería haber gente clamando, intercediendo, derramando sus lágrimas. Esa casa de oración, esa casa de adoración, esa casa donde el pueblo debería reunirse para escuchar la verdadera palabra de Dios, se había convertido ni más ni menos que en un centro comercial, en un centro social y en un centro totalmente, puramente religioso, donde no había nada de Dios. Jesucristo entró en los latigazos, el celo por tu casa me consume. Adoraban a Dios de labios, pero no había nada de Dios. Y había mucha gente ahí, Créame que en esos templos había mucha gente, movía mucha plata. Pero Jesús dice, ¿qué hicieron con mi casa? Cueva de ladrones. Ciegos, guías de ciegos. No había nada de Dios. La gente estaba vacía por dentro. Se estaba muriendo por dentro. No eran capaces de reconocer.
¿Sabe qué, iglesia? Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a Dios realmente. De saber lo que estamos haciendo. Cuando ofrendamos, saber a quién le estamos ofrendando, como María. Cuando adoramos, saber a quién le estamos adorando realmente. Cuando servimos, saber a quién le estamos sirviendo. Conocerles, estar a sus pies, como María. A María nadie le podía sacar de ahí. La única manera de sacarle a María de ahí era a la rastra, muerta. Encontró el mejor lugar. María, ¿sabe por qué conoció a Jesús? ¿Quién era? Porque estaba a sus pies. ¿Quiere conocer a Jesús? Debe ser como María. Estar a sus pies. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. Cuando en aquel tiempo apareció Juan el Bautista, no por nada en Mateo 3, cuando él inicia su ministerio, Juan el Bautista interrumpe con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús inicia su ministerio en Galilea, después de 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches, después de ser tentado por el diablo, y después de vencer a Satanás en la tentación, vete de aquí, Satanás, después de eso él comienza su ministerio. Y el mensaje de Jesús fue este: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando comienza Hechos 2, la iglesia primitiva, reciben el Espíritu Santo, se ponen de pie, Pedro predica y habla de Jesús. Y cuando aquellas personas le dicen: varones hermanos, compungidos, con lágrimas, ¿qué haremos? Pedro le dice: arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesús. El mensaje era el mismo. Y era para los impíos, era para los religiosos, e incluso para los líderes religiosos. El mensaje era el mismo: arrepiéntanse. Arrepentimiento. La iglesia hoy más que nunca necesita restaurar su relación con Dios. No vivir una vida religiosa como la gran mayoría, lamentablemente. La iglesia hoy necesita restaurar su relación con Dios. Y para restaurar su relación con Dios, todo comienza con arrepentimiento y con humillación delante de su presencia, reconociéndonos faltos, pecadores, y que necesitamos y que dependemos de Él. No importa el título que tenga, no importa cuántos estudios tenga, no importa cuánta experiencia tenga, no importa cuántos ministerios tenga. Nosotros debemos reconocer algo: que somos totalmente dependientes de Él y que lo nuestro no alcanza. Le necesitamos a Él. Reconocernos, doblegarnos delante de su presencia, humillarnos delante de su presencia. Necesitamos hacerlo. No vivamos una vida religiosa, amados. No nos conformemos con venir a los cultos. No nos conformemos con hacer lo que estamos haciendo. No vivamos una religión, vivamos una vida de relación con Él. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Cuando usted se acerca, Él se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. E inician una relación maravillosa, gloriosa, donde Él quiere revelarse, quiere mostrarse tal cual es. Necesitamos convertirnos de nuevo. Hemos predicado un evangelio totalmente erróneo en muchos casos. Este es el evangelio: una vida de relación con Él. Segunda Crónicas 7:14, me encanta ese texto maravilloso. Crónicas 7:14, estoy terminando.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me encanta. Me encanta porque no dice si se humillaren los gobernantes. No dice si se humillaren los impíos. No dice si se humillaren los brujos. Si se humillare mi pueblo. Mi pueblo. Mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Humillarse. Y quiero terminar con esto. Avivamiento no es lo que la mayoría piensa. No es lo que la mayoría hoy vende. Avivamiento no es más ruido. Aunque nosotros los pentecostales somos muy barullentos. Y está bien. Pero avivamiento no es más ruido. Avivamiento es más gente doblegadas, humilladas, rendidas, doblegadas delante de la presencia de Dios. Gente con lágrimas en los ojos delante de su presencia. Ese es el verdadero avivamiento. Avivamiento es gente que no se conforma. Gente que tiene hambre, que tiene sed de Dios, que no se conforma con otra cosa que no sea Dios. Que su deleite está en Dios, no está en una cancha de fútbol, no está en una novela, no está en una reunión de amigos, sino que su deleite está en la presencia de Dios y hace de todo para estar solamente en su divina presencia. Le podrá faltar tiempo para todo, pero no faltará tiempo para estar a solas en la intimidad, en la comunión, guardando esa relación con Dios. Le vuelvo a preguntar lo que pregunté al principio, ¿dónde está tu deleite? Porque si hay una relación buena, ¿tú quieres estar con esa persona o no? Cuando éramos novios y no podíamos estar con nuestra novia, y queríamos estar con nuestra novia. Ya conté, estaba mi suegra ahora, así que no voy a hablar de ella. Quería que el reloj no se llegue nunca a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche, tú, Lilia, a las 12. Qué feo, qué bronca que le tenía. Igual voy a hablar de ella. Acá está la suegra, me acusa que yo saqué la pila a ese relojito. Y yo no le saqué. Fue Dios. Teniendo misericordia de su siervo. ¡Aleluya! Pero yo quería estar con ella. La amaba. Quería estar con ella. Era un deleite. ¿Estás esperando el momento para estar con Dios? No se trata de que te tengo que garrotear. Yo le garroteo a los obreros, a los músicos, a los cantantes, a todo le estoy garroteando. Ore. Pero no debería ser eso. Debería ser un deleite. Un deleite tuyo, el estar con Él. Porque se trata de relación, no de religión. No vivas por el amor de Dios una vida religiosa estando en la iglesia, pero lejos de Dios. Esta palabra es para todos, Yo no estoy hablando para ustedes, estoy hablando para mí primeramente, para todos los que estamos acá, para todos los que nos escuchan. Debemos volvernos a Dios. Y estoy orando por un avivamiento. Pero ¿sabe por qué avivamiento está hablando? Un avivamiento de vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Y ayúdame en esa oración. Esa es la oración que quiero que haga conmigo. Un avivamiento de vida cambiada y transformada por el poder.
Un avivamiento de gente abandonando el pecado y volviéndose a Dios. Un avivamiento de gente que sienta asco por el pecado. No que se deleite en el pecado. Gente deleitándose en el pecado y ministrando las cosas de Dios. ¿Le parece correcto? Religiosos. Gente que sienta asco por el pecado. Que el que se drogaba deje de drogarse. Que el homosexual, la lesbiana dejen el pecado. El brujo deje el pecado. Que el borracho deje el pecado. Que el idólatra deje la idolatría. Gente cambiada, transformada. Que el violento deje de violentar a su esposa, deje de violentar a sus hijos. Vidas cambiadas, matrimonios cambiados, familias transformadas, para que de esa manera podamos tener la posibilidad de tener una ciudad cambiada y transformada por el poder de Dios. Que los boliches se conviertan en templo cristiano, que los prostíbulos se conviertan en casa de oración, se conviertan en centro de estudio bíblico. Ese es avivamiento. Pero nos hemos acostumbrado usted y yo a una vida puramente religiosa. Eso no es Dios. Que Jesús no sienta por usted ni por mí lo que sintió por esos religiosos que se la creían. Se la creían, ¿eh? Y nosotros a veces no la creemos, amado. Dardo Lugones a veces se la cree. ¿Vio lo que dijo Jesús una vuelta? Y lo hacía, ¿cuál es la palabra? Lo decía irónicamente, ¿puede ser o no? ¿Puede ser una palabra así? ¿Ya? Irónicamente. Cuando dice, Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabe quién eran los sabios y los entendidos? Los religiosos. Ellos se creían sabios y entendidos. Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, entre comillas. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los humildes. Y las revelaste a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién se revela Dios? ¿A quién se revela Dios? ¿A quién se revela Dios? A los humildes. Y la revelaste a los niños. La revelaste a los niños. Eso es lo que te agrada a Dios. Un corazón humilde delante de su presencia. Póngase de pie, por favor. Asquerosa religión, creo que cada vez más todavía que maldita religión. Do mayor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Se anima a cantar, iglesia, conmigo? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser